Listo. ¿Pudiste? Bueno, Si no lo grabo yo, listo, ¿listo? listo. Bueno, damos inicio. Entonces, buenas tardes a todos. Gracias por participar de este webinario sobre aspectos legales para el abordaje de la discapacidad que está a cargo del equipo de abogadas de FADEPOF, Geraldina Lalí y Mariana Martino. Así que muchas gracias a todos por sumarse. Bueno, como les dije antes, vamos a hacer un repaso del webinar anterior, donde hablábamos de aspectos generales en el sistema de salud, en los derechos, enumeración de derechos, ¿sí? Y cómo es el sistema de salud en Argentina, ¿sí? Habíamos dicho, bueno, que el derecho a la salud era un derecho humano fundamental, universal, indivisible, interdependiente e inalienable. La OMS lo definió como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y por ello se incluye la prevención, el acceso a atención sanitaria oportuna, asequible y de calidad satisfactoria. Bueno, justamente como es un derecho humano fundamental, es que tiene una protección especial, que es la protección constitucional, ¿sí? Y además de los tratados internacionales que están incorporados a nuestra Constitución. Esto hace que sea un derecho de mayor jerarquía, mayor protección y que esté por encima de leyes, resoluciones, especialmente ¿no? Resoluciones del Ministerio o Superintendencia de Servicios de Salud. Y que, bueno, si hay alguna resolución en contrario a lo que dicta la norma constitucional, alguna ley o alguna resolución, como les dije antes, que contradiga el criterio, el espíritu de la Constitución, se prevalece lo que establece la Constitución. ¿Sí? Así que es un alcance, un derecho muy amplio. Esto hace al acceso al goce efectivo de la atención sanitaria y se hace una discriminación positiva porque, bueno, son grupos vulnerables, ¿no? Menores, mayores, personas, adultos mayores, personas con discapacidad, bueno, son todos grupos vulnerables y por eso la ley les da una situación de mejora en relación a otras personas, justamente porque están en desventaja y aumenta la protección. Bueno, evolución del sistema de salud, como fue en Argentina, bueno, teníamos por un lado las obras sociales, con 3 etapas. La primera etapa fue voluntarista, a través de las asociaciones gremiales generadas por los sindicatos de trabajadores. El seguro social obligatorio, donde había una intervención y control estatal muy fuerte. Pues se sanciona la ley 18.610 que obliga a la afiliación y contribución de los aportes a las obras sociales, ¿sí? Y se genera una multiplicidad de entidades, obras sociales y privadas. La salud es un deber del Estado y un derecho del pueblo. Deber del Estado como garante de la salud. Hoy lo vemos muy bien con toda la cuestión de la pandemia, ¿no? Cómo es el rol del Estado. Un Estado fuerte puede asegurar mucho mejor el cumplimiento de las obligaciones sanitarias, por decirlo de alguna forma. Yo voy muy rápido porque es un poco un repasito de lo anterior, ¿sí? Para poder desarrollar bien discapacidad, bien a fondo y que nos dé el tiempo. Bueno, el Estado argentino tiene 3 subsectores. Por un lado, el sector público, que son los hospitales, centros de salud provinciales y municipales. El sector de la seguridad social, las obras sociales, el PAMI, los institutos provinciales, ¿sí? Y el sector privado, que son las empresas de medicina prepaga. ¿Qué tipos de cobertura tenemos en salud? Bueno, tenemos la que prevé la ley 23.660 y 23.661, que es de obras sociales, regula da todo el marco jurídico a las obras sociales nacionales, provinciales y sindicales. Después están los agentes de seguro con su propia ley de creación, como es IOMA, IOFA, PAMI, ¿sí? Las empresas de medicina prepagas reguladas por la ley 26.682. Y cuando un paciente no tiene ninguna de las coberturas que mencioné anteriormente, puede acceder a través de incluir salud al sistema sanitario, ¿sí? Y a las prestaciones médicas que requiere. Bueno, ¿cómo adquirir para un paciente con discapacidad o no
y cómo podemos incorporarlos al sistema de salud. Bueno, por un lado están los beneficios no contributivos nacionales, que son asistenciales, por ejemplo, la asignación por discapacidad, madre de 7 hijos, adultos mayores, entre otros, ¿no? No hay aporte, no hay contribución, son de carácter totalmente asistencial. Después están los graciables, que son determinados por ley, por Congreso, y las leyes especiales que establecen beneficios, valga la redundancia, especiales, como ser pensión derivada por fallecimiento de familiar. Después el servicio doméstico tiene su propia ley que lo regula. Después tenemos el monotributo determinado por AFIP y el monotributo social que se tramita ante ANSES. Y el programa, como dije antes, Incluir Exprofe, que se tramita ante el Ministerio de Desarrollo Social, ¿sí? Y bueno, por último, cuando todo esto falla, tenemos la vía judicial a través de los amparos de salud. Y seguimos. Voy muy rápido, me dicen, y voy más despacio. Bueno, tipos de monotributo, como dije antes, hay dos. Un monotributo es el que se tramita ante AFIP. Está previsto para las personas físicas que realicen actividad comercial de venta de cosas muebles, obras, locaciones o prestaciones de servicios, son los que brindan los profesionales, que brindamos los profesionales, y la categoría más baja es la A, que tiene un costo de 1.995 pesos mensuales y alcanza una facturación anual hasta 208.000 pesos. Por encima de eso ya hay otras categorías, responsable inscripto, ya estamos en otras formas impositivas. Y luego el monotributo social, es un monotributo inclusivo, se tramita ante ANSES, es una categoría que se creó para facilitar y promover la incorporación de aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, que no tienen un trabajo estable que permita alcanzar un nivel de facturación como el previsto en la categoría más baja para los monotributos de AFIP. Entonces estas personas pueden acceder a este monotributo, no tienen que ser personas que estén en relación de dependencia, aunque esta relación de dependencia no esté registrada, porque ahí lo que hay es un incumplimiento del empleador y tiene acciones, ¿sí?, judiciales para regularizar, sino que son personas que trabajan por cuenta propia en lo que llamamos vulgarmente changas, ¿no? Un trabajo irregular, por ejemplo, artesanos, por ejemplo, qué sé yo, jardinería por cuenta propia, manejo de remis por cuenta propia, doy algunos ejemplos muy rápidamente. Y también pueden las cooperativas de trabajo acceder a este monotributo social que tiene un costo, por supuesto, mucho menor y se hace aporte a la obra social y a través de ese aporte puede ingresar a una obra social para recibir las prestaciones y la atención médica. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de este monotributo social? Contar con un ingreso inferior a 208.000, ¿se acuerdan? Es el menor al que establece el monotributo común. No ser propietario de bien inmueble, puede tener bienes muebles registrables, ¿sí?, hasta un máximo de 2 automóviles o 2 motos. No puede ser profesional universitario, porque el profesional universitario o en ejercicio de profesión tiene que ingresar al monotributo establecido por AFIP. No puede ser empleador, no puede tener acciones, no puede tener sociedades, no puede ser, como dije antes, empleado en relación de dependencia, y los ingresos tienen que ser de esta actividad irregular que realiza por su cuenta, ¿sí? Justamente porque la finalidad es abarcar a aquellas personas en situación de vulnerabilidad, de trabajo inestable. Bueno, y por último tenemos el programa Incluir Salud, Exprofe, ¿sí?, que brinda cobertura médico-asistencial a todos los titulares de pensiones no contributivas nacionales. Se encuentra hoy bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad y comprende a todos los titulares de pensiones no contributivas de todo el territorio nacional, ¿sí? Abarca las pensiones asistenciales, las que enumeré antes, asistenciales por leyes especiales o graciables. Bueno, y los requisitos son ser titular de este tipo de pensiones, no tener ni obra social ni prepaga. Pueden la persona titular poner a cargo a hijos menores con discapacidad cónyuge, siempre que no tengan
que no estén ni en una obra social ni en prepaga, ¿no? Y hay una resolución del Ministerio, la 1862 de 2011, que pueden solicitar la incorporación de un familiar que cuando acreditan que requiere una atención especial porque padece una determinada patología crónica y no llega a cumplir los requisitos para ingresar, para percibir una pensión no contributiva o ser titular de una pensión no contributiva, ¿sí? Bueno, y acá llegamos a la regulación jurídica de salud y discapacidad. Bueno, tenemos como un plexo normativo muy amplio, muy rico, la verdad, en materia de salud y discapacidad, y nosotras lo dividimos como en 3 conjuntos, como en matemáticas, ¿no? Por un lado, plexo normativo en salud, que es el PMO, el famoso programa médico obligatorio, la ley de POF, y después las leyes especiales que complementan estas normas, como ser la ley de derechos del paciente, de celiaquía, de salud mental, de trastornos alimentarios, consumos problemáticos, bueno, hipoacusia. Cada vez hay más leyes especiales, ¿no? Para determinadas patologías. Luego tenemos en el otro conjunto las normas referentes a discapacidad, aquellas que alcanzan a las personas que tienen un certificado de discapacidad vigente. Bueno, tenemos la 22.431, la 24.901, que establece las prestaciones para el acceso integral a las prestaciones para las personas con discapacidad, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional, y también la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación, ¿no? Esto guarda relación con lo que les decía antes de la discriminación positiva que se hace a los grupos más vulnerables. ¿Y cuáles son las diferencias? Como dije antes, una tutela mayor, eso lo dije al principio. Bueno, ¿qué es un EPOF? Un EPOF son enfermedades que se producen con escasa frecuencia en la población en general, afectan un número muy reducido de personas en una población determinada, por eso se denomina enfermedades de baja incidencia poblacional, ¿sí? Y bueno, lo define bien el artículo 2 de esta ley de enfermedades poco frecuentes, son aquellas patologías cuya prevalencia en la población es igual o inferior a una en 2.000 personas, ¿sí? Referida a la situación epidemiológica de todo el territorio nacional. ¿Cuáles son las características de estas enfermedades poco frecuentes? Bueno, tienen un comienzo precoz, un muy difícil diagnóstico, dolores crónicos, son muchas altamente discapacitantes, y el pronóstico vital en la mitad está en juego, ¿sí? Y seguimos. ¿O querés seguir un poco vos, Mari? No, voy metiendo bocados, digo, recién, como para no dejarte sola, ¿viste? Porque hoy me abusé de Jerry, con mis problemas de conectividad la hago trabajar. Un poco la idea cuando explicamos esta parte, digo, porque no sé si quienes estamos hoy presentes somos todos y todas las mismas que la vez pasada, pero sí, la idea es entender que en realidad la discapacidad como concepto está incluido dentro de lo que es la salud. Por eso nosotras siempre hacemos especial hincapié en entender que la salud no solo consiste en recobrar o restablecer la funcionalidad del organismo, sino también en prevenir que el organismo y las funciones vitales del cuerpo se degraden, ¿no es cierto? Por eso, en realidad, la discapacidad, así como las enfermedades poco frecuentes, que no son lo mismo, hago esta salvedad porque a veces cuando decimos que son altamente discapacitantes, algunas de ellas se genera todo un alboroto y un ruido que no es la pretensión nuestra, sino hacer a veces una foto de lo que sucede en muchos casos, es entender que en realidad nuestros derechos como personas están brindados por el marco o por el conjunto de normas que hacen a la salud. Que como cuando se pertenece a un colectivo vulnerable, como es el colectivo de las personas con discapacidad, ese principio de igualdad que debe regir para todas las personas se quebranta, entonces quienes legislan lo que hacen es una discriminación positiva, como decía Jerry recién,
en favor de esa población que está en una situación desventajada respecto del resto. Y este mismo concepto es el que toma la ley de enfermedades poco frecuentes, tan militada, si se quiere, es decir, en estos términos por la federación y tan importante, que brega, ¿no es cierto?, por el cuidado integral de la salud y el mejoramiento de la calidad de vida, no solo de la persona que padece una enfermedad rara o poco frecuente, sino también de todo su entorno familiar, porque como decimos siempre en salud, cuando hay una persona que atraviesa una enfermedad, y una enfermedad que muchas veces tiene un difícil diagnóstico, en general afecta a todo el entorno familiar y no solamente a la persona que tiene la afección, valga la redundancia. Entonces, en este repaso rápido del que hablaba Giri recién, me parece que está bueno también que pensemos que en función del objetivo que tiene la ley de enfermedades poco frecuentes, ¿quiénes son las personas jurídicas obligadas a brindar esta cobertura integral? ¿Y por qué especialmente nos detenemos en la ley de enfermedades poco frecuentes y no en todo el resto de las normativas complementarias y especiales de las que hablaba Giri recién? Porque esto tiene que ver con que muchas veces, como decía ella recién, nos vemos en la necesidad de acudir a la justicia para que la cobertura sea al 100%, ¿no es cierto? Cuando en rigor de verdad la norma nos habilita a nosotros y a nosotras a tener una cobertura al 100%, o sea, lo que debiera hoy ser un derecho no exigible por la vía judicial, sino, ¿no es cierto?, cumplido directamente por quienes están obligados y obligadas a ello. Entonces, según la ley de enfermedades poco frecuentes, las personas jurídicas que tienen obligación de promover el cuidado integral de la salud y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con enfermedades poco frecuentes y sus familias son las obras sociales, es decir, todos los agentes de seguro de salud creados por la ley 23660, la obra social del Poder Judicial, la Dirección de Ayuda Social para el personal del Congreso de la Nación, las empresas de medicina prepaga, y las entidades que brinden atención al personal de universidades, así también como todos otros agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados y afiliadas, independientemente de cuál sea la figura jurídica que se dé, ¿sí? Entonces, ahí tenemos... Perdón, te hago un insert. Haceme el insert. Dale, haz el insert. Ahí por ahí que aparecen algunas preguntas, las respondemos al final. Luciana, Roberta, ¿las respondemos? Si por ahí tienen incidencia en el tema puntual que estás tratando en este momento, me parece bien detenerse, y si no, bueno, las hacemos al final. No tienen que ver. Mari, yo si querés hablo del PMO y los medicamentos y arrancas con la parte de discapacidad puntualmente. Bueno, tenemos en el plan médico obligatorio, lo que prevé es la cobertura, el acceso a las prestaciones básicas esenciales que deben garantizar las obras sociales, las prepagas, los agentes del seguro de salud, ¿sí?, de toda la población que resulta beneficiaria. Lo que enumera el plan médico obligatorio no es taxativo, ¿sí? Quiere decir que no es que si no está enumerado en el plan médico obligatorio determinado medicamento queda excluido de esta cobertura, sino que es ejemplificativo, ¿sí? Y es un piso mínimo obligatorio de cobertura. Lo más corriente es que cuando uno pide una prestación médica, tanto las obras sociales como las prepagas informen que lo brindan, que cumplen con este plan médico obligatorio porque brindan un porcentaje de cobertura 40%, 70%, ¿sí? El tema es que la Corte esta interpretación del PMO ya lo tiene resuelto y ha dicho que ese 40% es un piso mínimo obligatorio de cobertura, no un techo de cobertura, por lo cual uno puede exigir un mayor porcentaje, ¿no?, y el acceso al 100% según el tipo de tratamiento, ¿sí? Esto es como el ABC, ¿no?, en salud.
Y bueno, están excluidos, por supuesto, los medicamentos biológicos, cuya cobertura corresponde al 100%, los medicamentos en etapa experimental entran por protocolo, ¿sí? Así que quien lleva adelante el protocolo de experimentación es quien va a correr con los costos, y los medicamentos por uso compasivo. Bueno, después tenemos una ley, la ley 25649, que regula la cuestión de los medicamentos y de las prescripciones médicas. ¿Cómo deben ser estas prescripciones médicas? Deben contener el nombre genérico del medicamento o la denominación común internacional, la forma farmacéutica, cómo viene la presentación, el detalle de concentración, y además, a pedido del consumidor, el farmacéutico puede ofrecer un genérico de otra marca, mismo genérico, y es un derecho del consumidor optar por tal o cual, ¿sí? Para el caso que el profesional médico considera indispensable que el medicamento sea de una determinada marca, entonces el decreto 987 hace una excepción a las reglas que establece la ley de medicamentos y permite al profesional médico detallar, exigir determinada marca con la leyenda justificación por marca, sello y matrícula, ¿sí? En ese caso, sí, el farmacéutico, la droguería, tiene que dispensar el medicamento de esa marca y no otra marca comercial. Bueno, la cobertura para quienes tienen tanto prepagas como obras sociales es 40% en medicamentos esenciales, 70% en medicamentos de uso crónico y 100% en los medicamentos de alto costo y baja incidencia, ¿sí? La ley de POF, bueno, tiene carácter de nacional con adhesión y hay leyes también provinciales que regulan las enfermedades poco frecuentes y por ende establece el acceso integral de las prestaciones que requieren, los tratamientos que se requieren para estas enfermedades. Y bueno, ahora sí, discapacidad, todo tuyo, Mariana. Bueno, hasta acá, como decía Jerry recién, un poco el panorama en general, ¿no? Y ahora tratar de introducirnos qué pasa cuando, primero, nos parece central definir la discapacidad como fenómeno, ¿no? Multifacético, y poder entender que, como todos los conceptos que hacen a la vida en sociedad, responden a procesos históricos y socioculturales. A nosotras la definición que nos parece que mejor se adecúa al concepto y que es más integral es la que da la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 2, que va a decir que la discapacidad es, ¿no?, para aquellas personas que tengan una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo, pero que al interactuar con las barreras que le impone la sociedad o el entorno donde se maneja, le impiden su participación plena en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Es decir, la discapacidad no está dada por la enfermedad o la patología de base de esa persona, sino por la interacción de esa condición de base con el entorno social en el que la persona se desarrolla, que hacen que esa persona tenga menores posibilidades que el resto de las personas. Por eso siempre nos gusta citar un ejemplo que da María Inés, que es como un mantra, pero que nos parece que es muy significativo y que nos ayuda a entender a todos y a todas la dimensión de esto que decimos, ¿no es cierto? Una persona que tiene una enfermedad como la celiaquía, pero que vive en Puerto Madero y trabaja de gerente general de una multinacional, obviamente no va a ser una persona con discapacidad porque tiene la posibilidad económica de afrontar el gasto, ¿sí?, que le insume comprar productos diferenciados sin TAC. Una persona que vive en un barrio vulnerable a las afueras de la capital federal y que vive de una pensión no contributiva, ¿sí?, que ronda los 5.000 pesos, claramente no puede tener una alimentación que
pueda pagar con esa pensión. Entonces va a ser una persona con discapacidad, porque la discapacidad está dada por el entorno donde esa persona se desarrolla. Vamos a ver que la ley, la 22431, también tiene una definición de discapacidad. La ley es de la década del 80 y es bastante progre si la miramos, porque va a plantear más o menos lo mismo que dice la Convención en el año 2003, es decir, que la Argentina para el año 88 tenía un concepto de discapacidad bastante evolucionado. Después podremos en otro webinario, si quieren, discutir respecto de la garantía o la efectividad concreta, ¿no?, que daba la norma. Entonces, lo que sí podemos concluir es que la discapacidad es un concepto biopsicosocial, ¿no? Entonces, ¿por qué empezamos por el concepto? Porque cuando a nosotros, bueno, uno podrá decir, está bien, sabemos qué es la discapacidad, pero ¿para qué nos sirve? Nosotros sabemos que la discapacidad es una condición que debe ser certificada por el Estado, porque así lo impone la normativa. La 22431 establece que el Ministerio de Salud, a través del organismo que considere pertinente, va a certificar esa condición. ¿Por qué? Porque la certificación de la discapacidad le dará a la persona una serie de beneficios sociales muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, la cobertura al 100% de todo lo que haga su tratamiento por su condición, ayudas económicas, ¿sí? Derecho incluso a pensiones derivadas, en el caso de fallecimiento, bueno, muchos beneficios que obviamente, como decíamos, dados por la discriminación positiva que hace la legislación, la beneficia para tratar en alguna forma de reequilibrar ese equilibrio que se perdió anteriormente. Entonces, primero tendríamos que preguntarnos quién, dónde y cómo certifica la discapacidad. Bueno, muchos y muchas de los que estamos acá tenemos algunos años de transitar este camino y sabemos que esto ha pasado por distintas manos. Desde el año 2018 la certificación de la discapacidad está a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad, conocida como ANDIS. La realiza una junta evaluadora interdisciplinaria, integrado por profesionales especializados, ¿sí? Donde se realiza, bueno, los turnos se requieren, hoy todo es online, así que se hace a través de la página del ANDIS. Y cómo, yo voy a hablar ahora de antes de la pandemia, ¿no? Después hablamos de la pandemia y de qué pasa, para ti, porque veo algunas caras ahí, pero tranquilos, voy a llegar a la pandemia también. En términos de normalidad, que creo que vamos a dejar de conocer, la evaluación era presencial, ¿sí? Ahora hoy, con lo del COVID, la ANDIS sacó una resolución, que es la 106, que establece que la evaluación se puede hacer en forma virtual, ¿sí? Como a través de una videollamada entre quienes integran la junta evaluadora y la persona, que puede estar asistida por un acompañante, salvo que la persona no cuente con dispositivos de telecomunicación para hacerlo. Es decir, puede ser a través de un celular, una computadora, una tablet, o bueno, si existe otra forma, a mí se me acabó, quiero que sepan que no conozco otro dispositivo más que esos tres, pero puede ser que exista. Entonces, esa junta evaluadora va a certificar si nosotros digamos, quedamos encuadrados dentro del concepto de discapacidad y en qué términos, ¿no? Cuáles serán las cuestiones que nosotros necesitemos como apoyo para sortear obstáculos en nuestra vida cotidiana. Y nos van a dar un certificado de discapacidad. Certificado de discapacidad que es un documento público. ¿Esto qué quiere decir? Que da fe para todos y todas quienes integramos la sociedad que nosotros tenemos tal condición y que por tanto somos beneficiarios de esa legislación positiva y de esos beneficios sociales que el Estado nos asigna por tal carácter. Es personal es intransferible, es como el DNI, yo no le puedo prestar a otro mi certificado es para mí, yo tampoco tengo que exhibirlo, porque muchas veces la persona tiene pruritos de sacar el certificado de discapacidad, ¿sí? Porque obviamente tiene por un lado que manejar un diagnóstico, que no es una cuestión sencilla, y por otro lado, la discapacidad es un concepto que siempre estuvo estigmatizado, ¿no es cierto? A ver, hace 100 años era una cuestión ligada al credo religioso y que en realidad merecía la caridad cristiana,
Y hoy entendimos, ¿no es cierto?, qué sé yo, en la época de los griegos, las personas que tenían alguna alteración funcional se las sacrificaba, porque no se las consideraba personas. Bueno, por suerte no vivimos en la antigua Grecia, hemos salido del cotolengo de Norione y estamos en el siglo XXI, ¿no es cierto?, en otro proceso. Entonces hay que entender que la diversidad es normal, ¿no es cierto?, y que los patrones homogéneos no existen como tales. Entonces, en ese mundo es en el que vivimos hoy, atravesado por una pandemia de magnitudes inéditas. Acá hay algo que ya quedó medio vetusto en este Power, que es los tipos de certificados que existen. Van a ver que la ley 24.901 y la 22.431, las dos mandaban a certificar. Una, que es la 22.431, imponía el certificado único de discapacidad, y la 24.901 imponía el certificado de discapacidad para las provincias que no estaban adheridas a la ley. Hoy eso está unificado y la tendencia y la pretensión del Estado Nacional es que todas las provincias emitan certificado único de discapacidad, que en la jerga le decimos CUD, y no más certificados de discapacidad provinciales. También están ahí, van a ver que están señalados algunos de los beneficios que esto muchas veces genera, nos genera como consultas, porque obviamente a veces durante muchos años tener el certificado allanó el camino para que la gente no tenga que judicializar y exigir a través de los juzgados sus derechos, ¿no? Como por ejemplo en el caso de las enfermedades poco frecuentes, que en general tienen tratamientos de altísimo costo, ¿sí?, por las drogas y las medicaciones que requieren los tratamientos que dan mejor calidad de vida para la persona. Entre las prestaciones que garantiza tener el certificado están, por supuesto, todas las que son educativas, el asistente domiciliario, el acompañante terapéutico. Acá siempre después, Sherry, si querés, podés meter el insert entre la diferencia entre asistente domiciliario y acompañante terapéutico, porque no son lo mismo. Una es una prestación de salud mental y la otra... requiere, el acompañante terapéutico requiere título habilitante en salud mental, a diferencia del asistente domiciliario, que no requiere título habilitante. Tienen funciones diferentes, porque el asistente domiciliario, valga la redundancia, asiste en sus tareas más primarias, cotidianas, a la persona que tiene el padecimiento, y el acompañante terapéutico tiene una asistencia de tipo emocional, terapéutica, ¿sí? Por eso generalmente son llevadas a cabo por psicólogos, mayormente por psicólogos, pueden ser terapistas, pero sí se requiere un título que habilite, ¿no? El tema es, a mí, aprovecho el insert que me diste, a mí me llama la atención que el certificado de discapacidad hace tiempo es utilizado como motivo de exclusión de cobertura en las obras sociales, algunas prepagas. Se presenta a la persona con esto pasa mucho con aquellos que tienen una patología poco frecuente, ¿no? Se presentan, hacen un pedido de un medicamento, un tratamiento, lo que sea, y los administrativos dicen, no te excluimos de la cobertura al 100% porque no tenés certificado de discapacidad. Entonces muchas veces, a ver, si yo tengo una enfermedad poco frecuente, ¿soy pasible a un certificado de discapacidad? Sí y no. Si cumplo con los requisitos, sí. Si no, no. Ahora, ¿esto hace a que yo no acceda a la cobertura al 100%? No, porque tengo la ley de enfermedades poco frecuentes, entre otras, ¿no? Pero bueno, también uno tiene que ver la conveniencia por sobre el derecho. Cada persona es libre de elegir, y la conveniencia es que muchas veces la presentación del certificado de discapacidad facilita la tarea administrativa previa y el acceso a la cobertura, ¿no? Porque bueno, muchas veces las decisiones se pierden en un cúmulo de sectores mal que analizan con error los alcances de la norma, y a veces no es una exclusión que obliga a judicializar. Entonces nosotras cuando asesoramos a aquellas personas, muchas no quieren sacar el certificado, evaluamos y decimos no es necesario, se puede acceder igual al reclamo,
sin certificado, y si en el caso que cumpla los requisitos, lo aconsejamos, porque además de por ahí facilitar el acceso a la prestación, también tienen los otros beneficios que venía enumerando, que interrumpí, ahora Mari va a retomar otros beneficios, ¿no? De carácter económico, social. Bien. Sí, bueno, igual, digamos, no quería detenerme tanto en los otros beneficios, pero que los podemos mencionar obviamente, como son el cupo laboral en el Estado. Hay un 4% de cupo para el Estado Nacional y un 5% para el Estado de la Ciudad Autónoma. Exenciones para el pago de alumbrado, barrido y limpieza en la Ciudad Autónoma, que también se traducen en exenciones impositivas en los municipios muchas veces. El pago del peaje, la franquicia para adquirir automotores. A mí lo que sí me gustaría por ahí detenerme un poquito es en la junta evaluadora, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros, digo, porque obviamente exponernos a la situación de que 3 profesionales de distintas áreas hagan una evaluación de nuestras capacidades y nuestra funcionalidad, es algo que genera como cierta incomodidad en principio, ¿no? Eh, y, y las juntas evaluadoras han pasado también por distintos estadios. Eh, entonces, lo primero que nos gusta contar es que la Junta Evaluadora tiene que estar integrada por profesionales especializados y especializadas y tiene que ser interdisciplinaria. ¿Y por qué digo especializados? Y lo digo así como una fuerza, ¿no? Ancestral. Porque en enfermedades poco frecuentes la realidad es que no hay muchas y muchos profesionales especializados. Siempre recuerdo el caso de la familia con Erlen-Danlos, que había un solo médico que había tenido un caso en el italiano. Eso no es ser especialista en la enfermedad. Entonces es muy difícil cuando el Estado no tiene un programa de capacitación para sus profesionales de la salud en enfermedades poco frecuentes, que quien te evalúa entienda cuáles son las limitaciones o las desventajas en la integración social que esa condición de base a vos te genera en tu vida cotidiana, ¿no? Entonces, esa junta evaluadora, que después genera muchos problemas porque hay mucha gente que que está para certificar su condición de persona con discapacidad y que no logra acceder al CUD porque no conocen la enfermedad, y en esto ustedes pueden decir mejor que nosotras, los que son los trajines, ¿no es cierto?, de poder llegar a un diagnóstico, por ejemplo, y a un tratamiento precoz de una enfermedad de este tipo. Por eso es importante el camino que nosotros hacemos tipo hormigas para llegar a la junta evaluadora, porque la junta tiene obligación de recibir los antecedentes personales, familiares, médicos, educativos, laborales, ¿sí?, de la persona. Nosotros muchas veces nos pasa que la persona va y obviamente le dice, sí, yo tengo tal enfermedad, y bueno, ¿y a usted qué le pasa? No, bueno, no tengo tal enfermedad. Bueno, entonces usted no es una persona con discapacidad y le rechazan. Pero esa persona no le cuenta un montón de cosas. Por ejemplo, no es que uno vaya siempre a la parte monetaria, pero sí es la parte que por ahí genera mayor impacto a nivel familiar, ¿no? De la familia continente e incluso de la persona. Esto, bueno, ¿qué implica tener una enfermedad de este tipo? ¿No? Implica, por ejemplo, disponer X cantidad de dinero todos los meses para afrontar, por ejemplo, el 30%, porque a veces te dicen, no, bueno, entonces yo te tomo esta enfermedad como crónica, te cubro el 70%, a vos te toca el 30%. Sí, pero una cosa es el 30% de 2.000 pesos y otra cosa es el 30% de 400.000 pesos, ¿no? Como por ejemplo los que toman Inotersen, qué sé yo, digo una medicación. Por no hablar de quienes consumen medicación biológica, de enfermedades como Crohn o como colitis ulcerosa, que por ahí estás hablando de infusiones que son 100.000 pesos la dosis, entonces cambia sustancialmente. Bueno, amén de esas cuestiones, hay muchas cuestiones. Bueno, ¿con quién vive la persona? Porque tener en el núcleo familiar una persona con discapacidad generalmente es un impacto económico para la familia también, porque genera mayores costos de traslado muchas veces cuando tiene alguna afección motriz. Cuando requiere por ahí maestra integradora o cuando hay que llevarlo a hacer terapias de rehabilitación a la persona. Todas esas cuestiones que son importantes ponerlas en conocimiento de quien está evaluando a la persona, ¿sí?
Eh, Y yo, acá hago otro insert, yo Dale. diría que subsiste un déficit muy grande de lo que es de los miembros que habitualmente forman la Junta Evaluadora, porque es muy numerosa la cantidad de consultas donde de rechazos por la Junta Evaluadora, en donde por un lado, bueno, son médicos clínicos y no ven la especificidad de una patología y o no la contemplan, y por otro lado, subsiste todavía como en la época griega, recién mencionaba Mariana, esta cuestión de si la alteración funcional no es motriz, no hay discapacidad, como todo lo que es visible, ¿no? Entonces quedan afuera todos los viscerales. El punto es que esto, con el déficit que hay a nivel nacional en la especialización en las enfermedades poco frecuentes, ¿sí? Se agrava, porque la realidad es que el difícil diagnóstico de la enfermedad poco frecuente que todos ustedes han padecido obedece como un factor muy importante a la falta de especialización de los médicos para la detección de estas enfermedades. Entonces, si una junta evaluadora ya está por debajo del estándar para entender algunos parámetros que establecen las leyes que regulan esta materia, imagínense cuánto mayor es la incapacidad de los médicos para poder otorgar en el caso de una enfermedad poco frecuente, ¿sí? Pero lo cierto es que no esté visibilizada la alteración funcional, no hace a la exclusión del otorgamiento del certificado de discapacidad. Así que acá es el kit de la cuestión, ¿no? Que hay que combatir, y como decía recién Mari, un trabajo de hormiga en cuanto a ir bien armado a la Junta Evaluadora de informes médicos bien específicos, bien descriptivos de las alteraciones funcionales, de las posibilidades que al acceder a los tratamientos genera un freno en la incapacidad, la discapacidad, la alteración. Esa es otra, como estoy consumiendo, me diagnosticaron, consumo un determinado medicamento que generó un freno en la enfermedad, entonces ya está. No, porque viene lo otro, que los médicos hoy por hoy es muy raro que describan, pero deben describir, que son lo que mencionaba recién Mariana, las desventajas en la integración social, laboral, ¿sí? Porque una persona que tiene, por ejemplo, un padecimiento visceral, ¿sí? Que es corregido, controlado por un medicamento, pero que eh, eh, no puede brindar tareas de la misma manera que un compañero que no tiene una patología porque tiene una batería de estudios, concurrencias al hospital o al médico durante todos los meses, y además o aplicarse, terminar en infusión, o síntomas, ¿sí? Que se alivian por la infusión, pero que están en una desventaja laboral seria, severa. Entonces, es pasible del otorgamiento del certificado de discapacidad. Porque yo Sí. digo, no, tomando lo que vos decías, Yeri, lo que nos parece central, digo, pensando en esta charla como oportunidad de pensar entre todos herramientas para la vida cotidiana, si bien hay una definición, que es como decíamos hace un ratito, que responde a un criterio biopsicosocial, ¿no? Donde decíamos que, bueno, que está ligada a la limitación a la actividad y la restricción a la participación social de la persona y no a la alteración funcional del organismo, lo cierto es que las juntas evaluadoras todavía responden al criterio médico de la discapacidad. Entonces, como quien tiene en definitiva la última palabra es el médico o médica que integra esa junta, lo cierto es que por ahí se pierden de vista estas cuestiones. Por eso es importante que nosotras y nosotros como operadores de la salud, cuando y en los roles en los que obviamente cada uno y cada una de nosotras ejerce, tengamos claro estas cuestiones para ayudar que esa persona llegue al momento de la entrevista con la mejor oportunidad, ¿no? Dotado o dotada de la mayor cantidad de herramientas y más efectivas. No tipo con un cuento de un lamento de Fievel, sino con herramientas concretas que le ayuden
a poner en conocimiento de esos o esas 3 profesionales de cuáles son las limitaciones en la actividad y en la participación social que le genera esa enfermedad. Y por eso es importante que vayamos munidos y munidas de todas estas cuestiones que decías recién, Sherry. Ahora, la Junta puede otorgar el certificado o denegarlo, ¿sí? Si lo otorga, le va a establecer un plazo de vigencia que responde a una escala. En el caso, como decíamos que es un concepto biopsíquico, obviamente no va a ser algo que permanezca pretérito en el tiempo, sino que puede cambiar la condición porque la sociedad puede abolir obstáculos o barreras y allanar la vida para esas personas, lo cual, bueno, también obviamente requiere de una transferencia económica de recursos, ¿no? Pero bueno, suponiendo que pueda suceder, porque hay políticas públicas que vayan en ese sentido, van a ver que la escala va a ser para niños con un máximo de 5 años, se otorgan los certificados, y en el caso de los adultos, con un máximo de 10 años. Después la Junta, en función de las particularidades de cada una de las personas entrevistadas, hará una evaluación. Y también puede denegar el CUD. Entonces, es muy importante, primero, porque si la Junta deniega el CUD, la persona tiene derecho a una segunda Junta, ¿sí? Para que revise esa decisión y en todo caso poder acercar mayor cantidad de antecedentes. Nosotras muchas veces decimos que es importante si la persona hace terapias del tipo que sea, que las profesionales y los profesionales que los atienden hagan informes respecto, por ejemplo, muchas veces si tienen terapia psicológica o psiquiátrica, que esos profesionales o esas profesionales hagan un informe de cómo ese diagnóstico impactó en la persona, de qué trastornos eso lo ocasiona. Muchas veces uno por ahí no presta atención suficiente, pero nos ha pasado que hay personas jóvenes de 20 y pico de años que ya son adultas para la ley, obviamente, que no tienen posibilidades de trabajar asalariadamente. Digo asalariadamente por lo que implica la relación de dependencia en una economía como la nuestra, ¿no? Entonces, esas personas que por ahí no se pueden insertar en el mercado de trabajo, tienen una desventaja y no se pueden integrar porque por ahí hacen tratamientos que les imponen una X cantidad de horas de reposo para asimilación de la medicación, o porque tienen terapias de rehabilitación que le insumen gran parte de las horas del día, en las que mayormente se realizan las actividades laborativas. Bueno, cuestiones que por ahí, cuando llega una persona de 24 o 25 años, con papá y mamá, digo para ser estereotipada, que son de clase media y que no tienen ingresos, entonces esta persona puede contar con una cobertura de salud, la Junta Evaluadora estima que no es una persona con discapacidad. Bueno, pero lo que no tiene en cuenta posiblemente es que esa persona de 20 y pico de años se siente no realizada, que su diagnóstico pensar que va a ser toda la vida dependiente. Bueno, muchas cuestiones. Digo, estoy puntualmente contando una experiencia, pero que en general refleja cómo nosotros y nosotras nos ceñimos a analizar la discapacidad todavía, aún con todas estas herramientas, desde una perspectiva bastante ecologicista o médica. En esta última, sí, Robert, desmuteate porque veo que levantás la mano pero no te escuchamos. Sí, perdón. Pueden los micrófonos, porque alguien está a ruido de platos, voces, sillas, no sé, para el resto de los participantes. Y surgieron varias... Sí, si pueden apagar los micrófonos. Sí, igual después, ya terminamos, Robert, el Power, no, o sea, esta es la última filmina. bueno, porque surgieron varias preguntas. Tranqui, así habilitamos las preguntas. Un poco esto, lo que van a ver acá en la última filmina, que no se los voy a leer, es cómo se hace la evaluación en tiempos de COVID, que era para que, no sé, o sea, hoy, para que todas y todos tengan presentes, los certificados están prorrogados. Los que tenían certificados que se vencían del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020 incluido, están prorrogados automáticamente, no es necesario hacer las renovaciones. Pero para quien no tenía certificado o se le había vencido antes del 1 de enero de este año, si tienen que sacar el certificado, tienen que hacerlo, como dice acá, en forma virtual,
¿sí? La página te pide que subas toda esta información, el DNI, el certificado médico con tu diagnóstico, un resumen de historia clínica, donde dice cuál es el estado, cuál es el diagnóstico y el estado actual de la persona, y ahí es muy importante, como decía Yeri, el trabajo que también hacemos con los médicos y las médicas. Hay muchos profesionales y muchas profesionales que son de oro y que están reacostumbrados y reacostumbradas y lo hacen de taquito y son una maravilla y da gusto porque te allanan el laburo, pero bueno, hay otros y otras que por ahí no saben, entonces está bueno que uno o una en primera persona tenga en claro qué es lo que tiene que decir un informe médico o un resumen de historia clínica y cuál es la importancia, porque no es solamente cuál es la patología que a mí me aqueja, sino qué tratamiento yo hice, a ver, cuáles son las consecuencias de ese tratamiento, si hay un tratamiento alternativo, cuál, por qué, ¿no? La justificación de por qué hacer un tratamiento alternativo. Bueno, más allá de llenar el formulario que te lo da la propia página, después se recibe una confirmación por la vía que uno o una denuncie, ¿sí? Puede ser por mensaje de texto, por mensaje de WhatsApp o por mail. Y después, como les decía recién, en general las evaluaciones, salvo que la persona no cuente con un dispositivo, son virtuales, ¿sí? Para evitar los contagios y la exposición al COVID. Y si la persona no tiene dispositivos electrónicos de telecomunicación que le permitan hacer la entrevista en forma virtual, entonces tiene que acercarse al Hospital Borda, al pabellón A, que es donde se están haciendo las evaluaciones en forma presencial. Viste, ya terminábamos, yo no te mentí, te dije que venía el cierre. Bueno, esperen que voy a tratar de sacar la presentación, ahí vamos. Ahí así los puedo ver a todos y a todas, que si no veía un pedacito nada más. Ah, pero me parece que no, así, ¿no? Ahí va. Sí, Y ahora una de podemos las abrirlas. preguntas, sí, una de las preguntas que habían hecho es si una persona puede pedir una junta con profesionales especializados que sepan de la enfermedad que padecen, ¿no? Mira, nosotros lo que decimos siempre es que lo que le va a pasar es que cuando vos pidas un especialista, por ejemplo, en amiloidosis, no vas a tener. Entonces te van a decir que te ponen un especialista gastroenterólogo y entonces estás cubierto porque es una, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? O te ponen un neurólogo y entonces como, es como decirte, te pongo un médico clínico o una médica clínica. Lo importante es lo que, más que la petición que uno puede hacer, que está bien, que se puede hacer, que uno podría dejar asentado y pedirle a quienes integran la Junta que por favor en observaciones dejen asentados, que no hay ningún especialista de la patología poco frecuente que están evaluando, ¿sí? Porque es un derecho de la persona, no te lo van a hacer, no te van a poner un profesional, entonces vas a ir en una batalla pírrica, pero ¿qué digo? No es menor dejarlo asentado, porque en general, ¿qué sucede? Sobre todo por la dificultad de certificar viscerales, como decía Sherry. El estigma tiene un montón que ver. Y en esta concepción de que la discapacidad está dada mayormente por lo que yo puedo apreciar por los sentidos, si no lo veo, entonces pareciera que no existe, ¿no? Porque esas desventajas que tiene una persona con una enfermedad visceral, digo las viscerales porque nos suele pasar con este tipo de enfermedades puntuales que no las certifican y que hemos tenido que judicializarla en varias oportunidades. Pero no es menor el camino previo que hagas, aunque no te van a dar Y bolilla, porque no te van a fijar, no te van a poner un profesional, porque primero mayormente no hay y no son parte del elenco de las juntas evaluadoras. Lo que sí te van a decir es que, bueno, que hay un médico, una médica que es especialista en gastroenterología, en neurología y que entonces está cubierta. Pero vos después podrás, en todo caso, justificar, la pregunta es, digamos, por qué. ¿quién hace ese pedido de ese médico especialista? ¿Lo hace el propio paciente quien pide la mesa o se pone en la historia clínica o se llena en el formulario para que No, les quede? no, la petición la tenés que formular ante la junta evaluadora, no vas a tener ninguna posibilidad, porque cuando vos vayas a sacar el Previa. turno, a vos te preguntan qué origen, de qué origen es tu enfermedad, ¿sí? Si es intelectual, si es motora, si es sensorial,
Entonces, cuando vos brindes esa información, te van a asignar a alguien con, digamos, de esa rama de actividad, por decirlo de alguna manera. Entonces, no vas a poder elegir, pero sí cuando vos podés hacer la observación de que quien te atiende no es especialista de la enfermedad poco frecuente que vos padecés. Claro, yo quiero agregar algo. O sea, la estrategia, ¿sí? Porque tenemos acá como un problema, el problema fuerte es en no especialización para, sobre todo las viscerales, ¿sí? Bueno, esa es una cuestión a discutir. Ahora, el paciente afligido, recién diagnosticado, pedirle que haga, que libre una especie de batalla contra los molinos de viento, exigiendo especialistas, va a resultar práctico y va a ser una batalla difícil. Que lo puede hacer, no hay ningún problema, lo tiene que pedir, presentará una nota específica, porque ustedes saben que cuando uno tramita el certificado de discapacidad ya te dan unos formularios que los médicos tienen que completar con las tablas de FIM y demás. En realidad, para allanar al paciente, nuestro consejo a la hora de presentarse a una junta evaluadora es, por un lado, lo que dice Mariana, documentar una observación cuando realizan la junta, hacer la observación que mencionaba Mariana, de que está siendo evaluado por médicos que no son de la especialidad y dejarlo documentado. Y por otro lado, lo que decíamos antes al principio, darle a esa junta médica los elementos, las fundamentaciones científicas o médicas que les cree el criterio de otorgamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Ir a los médicos tratantes, porque yo tengo una enfermedad visceral, poco frecuente, lo que sea, donde escasean los especialistas, yo concurro a un especialista que es el que me diagnosticó o el que seguí después, a ese médico le tengo que pedir que escriba ampliamente las características de la patología, las incapacidades que genera, las alteraciones, las imposibilidades presentes o futuras, ¿sí? Entonces ya en criollo yo voy con una descripción del especialista muy acabada, autosuficiente, que va a generar un criterio, porque si nos ponemos un poco en cabeza de los médicos, ¿sí? Se presenta un paciente con una patología, las juntas generalmente son muy restrictivas a la hora de otorgar el certificado, pero recibo un paciente que tiene una patología visceral o poco frecuente, muy atípica, de la cual yo, médico que evalúo, no tengo un criterio formado porque es muy específico, sino que tengo un criterio más general, pero recibo un informe muy autosuficiente, muy potente de un referente en la especialidad que me está diciendo de qué se trata y qué genera, es muy probable que consiga el otorgamiento. Esta es la estrategia que nosotras planteamos, ¿sí? Tiene la palabra Ana, pero quería, con respecto a esto que estás diciendo, y creo que en muchos de los casos lo deben haber padecido, no siempre tenés la opción, por muy bien que esté redactada una historia clínica y donde se enfoque y se diga toda la problemática y todos los no en cuanto a ser, digamos, participativo en cuanto a la sociedad, con la lo que te condiciona tu patología de base con respecto a la integración social. Primero, muchas veces no tenés tres especialistas en una mesa, sino que tenés uno o tenés dos, o automáticamente te la deniegan sin leerla, sin tomarse el trabajo de leerla. Entonces, los pacientes o las familias, y sobre todo en el interior del país, nos encontramos con esa disyuntiva y con esa problemática. Ahora por ahí me respondes, pero Ana, quiero darte la palabra. Estás muteada. Sabemos, perdón, un poco con lo que comentaba Roberta, sabemos de esa dificultad, somos conscientes, bueno, viene la ampliación, una segunda evaluación y también la vía judicial. No nos olvidemos que también podemos activar, a esa resolución la podemos impugnar judicialmente, ¿sí? Y los jueces en líneas generales son muy específicos y resuelven muy bien a favor del paciente, ¿sí? Sobre todo si ya tenemos esta información médica a disposición que los jueces evalúan con otro criterio
mucho más amplio y progresivo en derecho a la salud, ¿no? Que lo que puede hacer una junta evaluadora administrativa. De hecho, Mariana había gestionado al principio, allá ya hace varios años, un planteo, ¿no? ¿Te acordás, Mariana, de otorgamiento del certificado de discapacidad? Y el juez en horas resolvió el otorgamiento. Bueno, pero por eso decíamos que ahí lo que había pasado es que se había actuado, tampoco ni le habían dado la posibilidad, por supuesto, de pedir a la persona un especialista, pero sí el caminito de hormigas, de tener bien armada toda la documentación y toda la justificación, hizo que el juez inmediatamente cuando recibió el pedido hiciera lugar, ¿no? Porque entendía claramente digamos, de toda la información médica, no solamente de gastroenterológica en ese caso, sino de los informes de la psicóloga y de otras profesionales que lo trataban, que había una desventaja. A eso íbamos. No que la persona, digamos, se desangre en una batalla innecesaria con la junta evaluadora, pero sí que entendamos que lamentablemente frente al requerimiento del Estado de hacer un trámite administrativo para certificar esta condición, ¿no? Después uno podrá discutir si es necesario o no la certificación y cómo debería ser ese proceso, porque para mí hay una reestigmatización de la persona, que es lo que yo quería por ahí plantear, esta cuestión de decir, encima que tenés que asumir un diagnóstico, tenés que irte a pelearte con 3 personas que no conoces, que no entienden lo que te pasa, y explicarles por qué vos te sentís desventajada con el resto del entorno, o desventajado, o a la mamá o al papá de la persona que acompaña, o de una persona mayor adulta también, ¿no? Es lo mismo. Bueno, Ana quería preguntar algo, pero ahora no la veo, no sé si se desmuteó. Ana. Bueno, yo quería... Verónica. Hola, sí, no, es que justo ladró la perrita y cerré el micrófono. Sí, más que una pregunta es una reflexión con todo esto de las juntas, ¿no? A ver qué les parece lo que estaba pensando. Es como volver a poner al paciente en una situación de tener que estar explicando, o sea, yo entiendo que hay que dar explicaciones, porque cada vez que uno entra a un consultorio, cada vez que uno tiene una consulta médica, siempre hay que explicar. Pero justamente en donde el paciente va a una junta evaluadora y que está justamente, ¿no?, con retrasos en la obtención del certificado, en pasar por todo el proceso y demás, tener que volver a explicar todo es como, no sé, como demasiado, ¿no? Se me hace. No sé, yo hace mucho tiempo que no voy con Patricio, fue bastante duro la última vez que lo tuvimos que renovar, y volver a explicar, ¿no? O sea, en realidad se dice que quien tiene que estar es en la junta evaluadora, tiene que haber un médico especialista, y bueno, es como que deberían, ¿no?, de saber, o por ahí también, bueno, si tomamos la idea de poder llevar un informe, a ver, me dan un segundito porque deben escuchar mucho ruido, ¿no? De casa. Si bien no es una pregunta, voy un poco como reflexionando sobre tu reflexión, ¿sí? Al principio yo había comentado que hay como 2 caras de la misma moneda, algo por el estilo. Yo les dije cómo el paciente puede presentarse a una junta médica de modo práctico con la información médica y demás. Y dije que la primera parte, donde tenemos juntas médicas deficitarias, si se quiere, ¿sí?, con criterios restrictivos en materia de otorgamiento de certificados, bueno, si yo lo coloco al paciente en situación de exigibilidad de un médico especialista, cuando además sabemos que en enfermedades poco frecuentes puntualmente, a veces hay, como mencionaba Mariana, un médico para una patología, para un caso, que a nivel mundial hay, no sé, 6 casos, estoy exagerando, pero pasa. Ahí consideramos que se plantea al paciente tener que ya no ir a otorgar el certificado, a buscar el otorgamiento del certificado de discapacidad, sino a plantear que una junta médica en sede administrativa, que esto puede hacer que se evalúe in eternum, ¿sí? Entonces, yo creo que esto por ahí puede ser más tarea de las asociaciones
¿no? Para su colectivo de pacientes, poder generar estrategias de visibilización de las patologías puntualmente en el organismo que regula el otorgamiento de certificado de discapacidad. Me parece que no es tarea del paciente, sino tarea de las asociaciones. Es nuestro criterio, podemos estar en lo cierto o no, ¿sí? Recién leí por ahí que sería... Acá María preguntaba si no sería mejor que el certificado sea de accesibilidad y no de discapacidad, y creo que un poco iba de la mano con lo que decíamos recién. Hay muchas cuestiones que están sujetas a debate, María, y los avances que hay son avances que provocó el tercer sector, ¿no? Y el movimiento asociativista, si querés, en este sentido, o sea, qué sé yo, por eso digo, pero no hay, digo, todo es siempre argumentable y discutible, y habrá que ver qué es lo que se va entendiendo. Me parece que es un colectivo muy grande, hay leía el último censo que hizo el INDEC para el 2018 el otro día, que escribía justo un artículo sobre discapacidad y trabajo, y la Argentina tiene hoy arriba de 3,5 millones de personas con discapacidad certificada, ¿no? O sea, personas que han pasado por una junta evaluadora y que cuentan con certificado. Posiblemente haya muchas más que ni siquiera saben que tienen esta posibilidad de acceder a una certificación y a los beneficios, y que no tienen ni idea que la certificación le genera una serie de beneficios sociales. Entonces, bueno, me parece que hay mucho por discutir y poder debatir desde el propio colectivo. Sí. Yo voy viendo abajo que aparecen en el chat cosas. Sí, Mercedes está... Sí, yo entendí, entiendo. Lo que pasa es que, bueno, y entiendo que muchas cosas las organizaciones de pacientes las podemos hacer, y de hecho lo hemos hablado más de una vez, como poder, por ejemplo, acercarle información a la Junta, poder acercarle la ley, poder acercarle información sobre la patología, porque entendemos que en esa Junta médica no va a haber un especialista, por ejemplo, en mucopolisacaridosis, y no va a entender lo que es vivir con mucopolisacaridosis, más allá de lo visible, ¿sí? Justo la mucopolisacaridosis tiene signos o síntomas, signos, digamos, visibles, pero otros no lo son. Entonces, nada, y el vivir, la diaria, por ahí no la saben. Lo que digo es que qué difícil que es, ¿no? Porque es volver a explicar todo de vuelta, todo de vuelta. Entonces, bueno, nada, es bueno, como recién una de las cosas que les quería preguntar es cuando nos deniegan un certificado de discapacidad y que muchas veces no te quieren dar la negativa por escrito. ¿Hay algún artículo, alguna norma donde nosotros podamos advertirle al paciente para poder exigirla? Porque pasa no te escuché, mucho Robert, eso. ¿qué dijiste? Perdóname. Que muchas veces a nosotros nos pasa de que la Junta Evaluadora le niega el certificado de discapacidad y no les quieren dar el comprobante por escrito de esa negativa. Se las da verbal, pero no les da el comprobante, y sin el comprobante es como que vos no podés, digamos, volver a hacer una nueva presentación. Entonces, no solo se lo tienen que, Robert, no solo se lo tienen que dar, sino que además tienen que fundamentar el rechazo. Bueno, por eso, pero a veces no te lo quieren dar. Bueno, por entonces, eso. ¿hay alguna normativa? Sí, claro, la ley de procedimiento administrativo y la ley que establece la certificación y el decreto reglamentario establecen que, digamos, que tienen que fundamentar la negativa y además informarle a la persona qué recursos administrativos tienen a disposición para cuestionar esa denegatoria, ¿sí? Pero fundamentalmente, yo digo, para no embatatarnos con los problemas legales, digo, ¿no? Y con la invocación de artículos, lo que quien va a una junta tiene que tener en claro es que la administración no se expresa a viva voz como nos expresamos quienes estamos acá presentes. Lo tiene que hacer por escrito, porque la forma de manifestarse de la administración es por escrito. Entonces tiene que dárselo por escrito. Y la persona no tiene que invocar ningún artículo de nada, porque existe lo que se llama el principio de informalidad a favor de la persona administrada,
que hace que aunque la persona no conozca la ley, le tengan que dar por escrito. El problema, tomando lo que decía Jerry recién, y lo que veía que alguien ponía en el chat, de que revictimiza, y que estoy re de acuerdo, digo, si alguien me conoce un poco más, sabrá que cualquiera de las dos abogadas que tiene acá adelante somos capaces de prender fuego la mismísima junta evaluadora, digo, perdiendo todo glamour y todo sesgo de profesionalismo. Digo, nosotras entendemos, pero lamentablemente no se trata de que vos sepas que el artículo 3 del decreto 483, ¿me entendés? Dice que la realidad no es esa, sino que nosotros tenemos que tener, y nosotras, algunas premisas claras. Rige lo que se llama la informalidad a favor de la persona administrada. Entonces, la persona que va no tiene que hacer un alegato jurídico. Lo que tiene que tener claro es, mire, usted lo que me dice está muy bien, pero póngamelo por escrito, porque la administración se expresa por escrito. Porque usted hoy está acá al cargo. Sí, querés decir algo, dale. Sí, yo quería agregar que lo que estás diciendo, Mariana, tiene que estar disponible, visible. Sí, tal cual, Inés, sí, a full. Tiene que estar a la vista. Sí, nosotros nos apasionamos con esto, pero Mariana tiene que retirarse, tiene otro compromiso, como se extendió un poco, yo sigo con las preguntas y sigo con esta cuestión, explico cómo, el tema de cómo pedirlo, ¿sí? Para que termino la idea. Entonces, lo que sí quiero decir es que lo importante, como decías Mercedes recién que te estaba leyendo, es empoderar a la persona. Pero es darle herramientas a la persona para que sepa. La persona llega a una instancia muy desgastada, como decíamos recién, y se tiene que, a ver, por ahí no tiene fuerza, ni tiene energía para enfrentar, a pelearse con otro órgano de la administración que le dice que no, ¿sí? Y por ahí hasta no tiene por qué saber si le corresponde la certificación, incluso eso. Pero para nosotras el trabajo esencial es acompañar a esa persona, ver si efectivamente tiene una desventaja en la integración social, y si la tiene, lograr que la persona comprenda cuáles son esas desventajas, que la pueda transmitir de una forma llana, ¿no? A veces contarle porque da pudor, digo, porque hay muchas cosas de la vida personal de cada uno, que da pudor exponerlas adelante de 3 personas que no viste nunca en tu vida. Entonces, bueno, que explicarle a la persona la importancia de que pueda poner en palabras todas esas cosas que por ahí la mellan en su dignidad, ¿sí? Con claridad, porque allanan el camino. Y no importa, y si te dicen que no hay problema, explicarle a la persona que se tiene que quedar ahí y que se lo den por escrito, sin dar ninguna alegato defensivo respecto de cuáles son las normas que hacen su derecho, sino esto que decís recién. Bueno, vos me lo tenés que decir, me tenés que decir, me tenés que informar qué instancias tengo yo para reclamar en otro lugar, ni más ni menos. No, por ahí no se escuchó lo que yo dije antes, nos superpusimos. Sherry, ¿puedo? Que se me superpuso antes, que lo que dije que tal vez no se me entendió, es que... No te escuché, Inés, perdóname. Sí, no, que esta normativa, según dice la ley, tiene que figurar a la vista en el momento en que uno va a una junta evaluadora, tiene que estar disponible para las personas en un lugar visible. Sí, te escuché, por eso te digo. Pero no, por eso no es necesario que la persona la invoque, porque te la tienen que comunicar ellos o ellas cuando vos te presentás. Sí, pero en la realidad no pasa, por eso hice esa pregunta. Porque no, ya lo sabemos, por eso nosotros decimos que nosotros empoderamos al paciente. Después, sí. por eso decimos, bueno, generar herramientas, llegará el día donde estas cosas ojalá no sucedan, ¿no? Pero bueno, por ahora tenemos que seguir dando batalla. Sí, el tema de ¿cómo hago yo para que la Junta Evaluadora me dé por escrito la denegatoria? Bueno, tengo que pedirlo por escrito, como decía Mariana, sin ningún formulismo legal, porque para generar una respuesta por escrito, yo tengo que previamente generar un pedido por escrito, ¿sí? Muy simple, como dijo Mari, el requisito de informalidad, uno puede estar a mano, ¿sí? A mano, poner a quien corresponda, pido denegatoria de certificado de discapacidad, se lo tienen que sellar, y bueno, tratar de tener una copia, ¿sí? No hace falta ser abogado. Justamente los actos administrativos tienen esta característica, porque cualquier ciudadano tiene que poder exigirle al órgano administrativo devoluciones de sus peticiones, ¿sí?
Entonces, esta es la forma por la cual uno va a obtener, porque si no es como yo voy, digo, bueno, dame la denegatoria y el médico me dice, no, la denegatoria por escrito no la damos y se terminó. Y no, si yo voy con una petición por escrito, ahí sí obligo al órgano a tramitar, ¿se entiende? Y por otro lado, retomando un poco lo que decía Mariana, sí, tarea de, bueno, las asociaciones, porque digo asociaciones porque agrupan un colectivo de pacientes con una problemática en común, ¿sí? Exigir, visibilizar, capacitar a las juntas médicas, al Estado, para que esto mejore, ¿no? Es tarea ardua de la asociación para no, además, justamente revictimizar al paciente buscando algo que es distinto a lo que necesita. El paciente va a buscar el certificado de discapacidad, no a mejorar el órgano administrativo, ¿sí? Yo personal considero que yo no asesoraría a un paciente para que exija una junta médica determinada, porque yo ahí sí considero que lo estoy revictimizando, porque va a tener que exigir a un órgano administrativo algo diferente a lo que me vino a pedir. El paciente necesita el certificado de discapacidad, no cambiar el órgano administrativo, no mejorar la junta médica, ¿sí? Esa es la estrategia. Podemos estar equivocados o no, pero me parece que es una estrategia, al contrario, no revictimizar. Sí, las asociaciones que agrupan pacientes, un colectivo, tienen mayor representatividad, por eso es tan importante los colectivos para empoderar y pueden acompañar al paciente en este tipo de peticiones, ¿sí? Es tarea pendiente, pero recuerden siempre que ante el fracaso, ya sea de exigir una junta médica especializada en mi patología o seguir el camino que nosotras asesoramos en relación a observación de que no fui revisada por especialistas, denegatoria por escrito, ¿sí? Informes médicos autosuficientes, nos queda la vía judicial, ¿sí? Si a mí la junta médica, yo voy con eso, por eso digo, el paciente lo empodero explicándole las distintas alternativas para la obtención del certificado. La última, inmediata, expeditiva, favorable hasta ahora, es la vía judicial. Yo voy a la junta médica, no me quiere dar la denegatoria por escrito, no me atendió una junta médica especializada, no leyó mis informes. Bueno, tengo la vía judicial para reclamar. Y ahí tengo una mayor posibilidad de éxito del otorgamiento del certificado. Luciana pidió la palabra. Sí, yo que va un poco en línea con lo que estaba diciendo Geraldine, pero que también tomando un ejemplo que pone Nancy García Senger, de esto de que tanto la Junta Evaluadora como su obra social, ninguna le toman la hipoacusia unilateral, y obviamente esto le restringe, en este caso, el aparato electrónico que le ayudaría a compensar la situación. Digo, tomando este caso como ejemplo porque es como lo habitual, ¿no? Que encontrarse, bueno, con una discapacidad auditiva o a veces también visual suele suceder, donde le dicen, bueno, tenés el otro ojo, ¿no? Como en este caso entiendo que estarán interpretando que Nancy tiene el otro oído. La cuestión, y que también lo podemos llevar como a otros casos, por ejemplo, de que lo que decían, ¿no? Que el especialista ni siquiera se toma el trabajo de indagar en todos los ámbitos que está vinculada a la discapacidad, sino que de modo contrario, simplemente lee un escrito de un médico que fue muy acotado y bueno, y también es cierto que muchas veces la persona no sabe exactamente qué es lo que tiene que decir, porque no es el experto, se espera que el experto sea el que induzca la conversación para poder entrar en este detalle de que hay una limitación en la actividad o en la funcionalidad de la persona. ¿Qué herramientas hay en estos casos? Entiendo por lo que acabas de decir, Sherry, que en mi caso, por ejemplo, de Nancy, tendría que ir a la justicia a pedir intervención para regularizar esta situación. Claro, pero te va a pasar lo mismo. Voy a decir esto y me tengo que retirar porque estoy en un proceso leccionario que empezaba a las 6, pero ya avisé que llegaba un poquito más tarde, así que les pido disculpas a ustedes por tenerme que ir rápidamente, pero volvemos a lo mismo, miren, y fíjense cómo nosotros y nosotras quedamos empantanados y presos del mismo concepto médico de la discapacidad. No se trata de si tengo uno o dos oídos. Entonces, no se trata, Nancy, no sé si estás por ahí, me imagino que sí, porque estás sin cámara, pero digo, de poder
que vos puedas expresar con claridad y cómo hacemos para probar, ¿no? Porque en definitiva el derecho lamentablemente siempre es un tema de hecho y prueba, lo que yo digo que me pasa y lo que puedo probar que me pasa, que ahí te escucho, sí, que esa alteración funcional en un oído te genera una desventaja, ¿no? Entonces, esto es lo que decíamos recién. Y para mí, Ahí te veo. para mí es así como les digo, la vía judicial. Porque A mí, la verdad, perdón, porque chica, sí, Nancy. el otorrino que me hace las evaluaciones anualmente, él está indignadísimo en Buenos Aires, me dice, yo te mando toda la info, yo me voy a pelear porque te tienen que dar. Esto no puede ser, dice él. Se indigna de una manera, Es humillante, es un destrato, pero además carece de toda lógica. Por eso, agotadas las estrategias que veníamos comentando con Mariana, Nancy, en este caso, no sé si ya agotaste, te has ido con todos los informes, no sé en qué etapa estás del certificado. No, lo que pasa es que la Junta Evaluadora no toma como discapacidad mi parte auditiva, que eso me generó la enfermedad de Fabry. No, esto no se... ¿Es denegatoria? Lo que pasa, ¿puedo intervenir? Sí. Buenas tardes y mucho gusto. Yo soy Norma Chávez de Hepatax, de Ataxias. Con mi hijo menor, que fue el que primero empezó a tener una discapacidad también auditiva, las ataxias provocan falta de equilibrio e incoordinación en los movimientos hasta que quedan discapacitados de manera motora y sensitiva. Pero la hipoacusia no estaba en ese momento considerada como una comorbilidad. Recién hace unos años que empezó la bibliografía médica a dar cuenta de esa comorbilidad, de eso que aparece justamente por la patología de origen. Y claro. Entonces, en el caso de mi hijo, que tuvo que pedir un audífono, tuvimos que hacer pedir un certificado de discapacidad auditiva aparte, cosa que no ocurrió con mi hijo mayor, ahora, hace un año y pico, que directamente la obra social o la prepaga admitió perfectamente el pedido, se ve que ahora ya está incorporado como... Por todas las normativas existentes, o sea que por fuera del certificado de discapacidad, si hablamos de prestaciones médicas, de prótesis y demás, están cubiertos con un certificado de discapacidad. Claro. Para el otro certificado, si ahora está descripta la comorbilidad y los médicos la escriben, como en el caso de Nancy, que es su médico toda la onda, indignado, escribe y escribe y escribe, bueno, uno va con esas armas, si aún así fracasa y está la denegatoria, tiene la acción judicial para el otorgamiento del certificado de discapacidad. Y un juez, sí, por supuesto, yo planteo que porque no tengo, en caso de hipoacusia, es solo afectación de un solo oído, o en el caso de visuales, no tengo solamente visión en un ojo, bueno, esto en la justicia, porque están de falta del sentido común, tiene altas probabilidades de prosperar, ¿no? Y además a través de la justicia yo puedo pedir peritos especializados, entonces también esto viene a cubrir un déficit que hoy la Junta no estaría contemplando, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta Gente, yo si me disculpan me voy a retirar. Chao, Mari. Ahí Vero Alonso dejó... Les mando un beso a todos y a todas y espero vernos pronto ya personalmente, aunque parece que no llega nunca.
Gracias, Mariana. Chao, Mariana. Chao, Gracias Sí, por estoy todo. acá todavía. Sí. Por ahí chao, puedo Vero, ahí le dije preguntar. a Yeri que habías dejado la consulta. Dale. Chao. Para todos. Chao, chao. Chao, Mari. Bueno. Sí, yo sobre el principio de la presentación habían puesto algo sobre el tutelaje, si no me equivoco, cuando cumplen la mayoría de edad. Sí. ¿Esto es algo que es obligatorio realizar para las personas que tienen discapacidad o no? No, en realidad si es no. así, ¿qué tipo de trámites se tienen que hacer? No, en realidad no es obligatorio. La persona mayor de edad tiene plena capacidad y se representa a sí misma, ¿sí? Esto está más bien contemplado. Estoy buscando en que no sé qué parte te referiste, de tutelaje, ¿te acordás cuando hablábamos de qué? Ay, no. No, pero sé que fue casi al principio. Específicamente para la tramitación del certificado, como mencionaba en la primera parte, cuando son menores de edad están representados por sus padres. Si alcanza la mayoría de edad, la persona comprende el acto que realiza, lo puede hacer por su cuenta. Cuando no puede, por la patología, hacer esta gestión por su cuenta, ahí tiene que ir representado, ¿sí? Con la persona que está familiar, sí, puede ser de línea directa. Está bien, está bien. Especial, ¿sí? Es como el régimen de representación general, ¿sí? Está bien. No, y bueno, y después con respecto al monotributo, que eso sí también habían hablado, si ustedes saben que si es que sucede algo cuando el monotributo social no se paga en término, en fecha, si eso implica alguna cuestión que se deje de abonar, por ejemplo, la asignación universal, y cómo se hace esa búsqueda de la obra social una vez que se inscriben en el monotributo social. En relación al monotributo, si uno lo deja de abonar, se va a producir la baja, si son varios periodos se va a producir la baja. Y con la baja del monotributo se va a generar una citación por la deuda y se va a producir la baja de la obra social. Y con la baja de la obra social, en los hechos, es suspensión de las prestaciones, queda fuera de la afiliación. Así que yo siempre desaconsejo y subrayo cuando una persona ingresa en el monotributo social que como prioridad absoluta abone el monotributo, ¿sí? Porque el perjuicio de no pagar el monotributo es gravísimo, es la exclusión de la afiliación. Nada más. Pero, pero con la asignación universal. No, la asignación es otra cosa, ahora vamos con eso. El tema es que el monotributo social, si la persona no lo puede seguir afrontando, el consejo es darlo de baja, porque además va a generar una deuda, ¿sí? Darlo de baja e ir al programa de Incluir Salud, si no puede sostenerlo. Yo no puedo aconsejar a una persona que se inscriba en el monotributo social si no tiene trabajo o si perdió ese trabajo irregular del que hablábamos, ¿no? De la posibilidad ahora con la pandemia, gente que por ahí, no sé, vendía artesanías en una plaza, le iba muy bien, pagaba un monotributo social, con la pandemia no hay plaza, no hay trabajo, y no hay trabajo. Bueno, tendrá que darle de baja al monotributo social si no puede pagarlo la persona, un familiar que lo ayude, e irse al programa de Incluir Salud, porque si no, genera una deuda y quedo desafiliado de la obra social, y esto tiene un percance enorme, ¿sí? Hay que ver igual cada situación particular y analizar qué posibilidades tiene de sostener el monotributo social o no. El monotributo social es totalmente compatible con la asignación por hijo y por otras asignaciones, con lo cual no debería, la falta de pago del monotributo no puede traer como consecuencia la suspensión de la asignación por hijo. La asignación por hijo la tiene que seguir cobrando, ¿sí? Ahí hay algún error de sistema, Sí, le informaron eso, claro, a la mamá esta, por eso hice la consulta, porque a esta mamá que es de Rosario, le dejaron o sea, no le abonaron en la asignación universal, a ella le informaron que fue porque no se abonó el monotributo social en fecha. Y automáticamente perdió, o sea, no cobró durante 2 meses, me parece, la asignación universal. Bueno, pero así se lo informaron, que me pareció raro.
Eso es otro trámite administrativo con los mismos requisitos administrativos que explicábamos antes con Mariana con la cuestión del certificado de discapacidad. Yo lo que aconsejaría es que pida un nuevo turno en ANSES, se presente con una nota escrita simple, sin formalidades, sin lenguaje técnico, sin normas que invocar, pero informando que dejó de percibir la asignación y que se la restituya, porque eso va a obligar a una respuesta por escrito en ANSES, porque por ahí puede pasar que la persona que me atiende me diga cualquier cosa, es lo más común. ¿Sí? Entonces ahí origino un trámite ante ANSES que ANSES tiene que contestar por escrito a qué obedece la suspensión. Cuando tenga que contestar por escrito a qué obedece la suspensión, nunca va a ser a la falta de pago de monotributo, porque son compatibles, ¿sí? Ok. No sé si alguna otra pregunta. Hola a todos. ¿Puedo hacer un comentario con respecto a lo que Nancy, me parece, o Vero, no sé cuál de las dos, hablaba del tema de la tutoría cuando son mayores, de las personas con discapacidad? Bueno, en el caso nuestro, yo tengo mis cuñados que son mayores de edad y ambos tienen discapacidad mental, no sé si se llama así. Sí. Bueno, en el caso nuestro nosotros tuvimos que hacer, no es una tutoría, sino una curatela se llama. Que ya tampoco es curatela, es determinación de la capacidad jurídica. Bueno, exacto, bueno, más o menos. Sí. Y nos explicaba el abogado que nos hizo a nosotros los trámites. En el caso nuestro, mis dos cuñados sí o sí necesitan que mi marido sea el representante legal, como lo explico más o menos como nosotros los entendimos. En el caso de ellos no tienen la facultad de saber si, vamos a suponer, si quieren vender una casa, si lo están haciendo bien o los están estafando, digamos, por no entender lo que están haciendo. ¿Y el abogado? ¿Cómo? ¿Cuál sería tu pregunta? No, yo lo que quería comentar es que había como dos instancias. El que tiene realmente la persona que se hace cargo totalmente de esas dos personas, o sea, que sería el curador o como dijiste vos que se llamaba, o el que tenía como un acompañante. Eso es lo que nos explicaban a nosotros, que puede llegar a tener algo de conciencia, pero necesita de una persona que realmente avale como que no lo... Vamos a suponer, yo te hablo en el tema de si tiene que vender una casa o algo de eso, de que no se los esté estafando. No sé si me explico en... Sí, no, creo entenderte, sí, ahí igual veo Mercedes por ahí que va como contestando y le respondo a las dos, va como respondiendo y preguntando, no sé. Respondo primero a Mercedes. Mercedes, una cosa es cómo se denomina el proceso judicial, es un proceso judicial. Actualmente el viejo proceso curatela, insania y demás, hoy se denomina determinación de la capacidad jurídica. Ese es cómo se denomina el proceso. No hay que confundir con lo que es sistema de apoyo y demás. No hay un proceso de sistema de apoyo, esto es lo que quiero decir, sino que transcurrido ese proceso de determinación de la capacidad jurídica, el juez va a emitir una sentencia, incluso lo puede hacer en forma provisoria durante el proceso para algunas cuestiones puntuales, va a designar o un curador o personas de apoyo, ¿sí? Y esto en función de un montón de factores que no voy a explayarme ahora porque es un tema totalmente ajeno a salud y discapacidad en cuanto a lo que, no ajeno porque sí, muchas personas tienen que tramitarlo, sino ajeno a lo que desarrollamos hoy, ¿sí? No les quiero generar mucha confusión. Si quieren, podemos hacer un webinar de determinación de la capacidad jurídica. Hay muchas aristas en tema de salud, pero es un tema como bastante amplio, entonces yo no quiero, porque estamos hablando de un proceso específico que tiene muchas variables que no puedo en una pregunta desarrollar porque puede generar confusión, ¿sí? Pero bueno, la idea es, respondiendo un poco a lo que decía Mercedes, es el proceso de determinación de la capacidad jurídica y según algunos factores que va a valorar el juez, va a emitir una sentencia y va a designar o curador o persona de apoyo, o varios, ¿sí?
estas personas entienden el proceso judicial, Mercedes, pero yo te digo que no entendés, no, bueno, pero esos términos hacen que cambie el concepto, y está bien. Tu pregunta o tu definición, yo me da la oportunidad de poder responderte y aclarar porque es un mundo de diferencias, ¿sí? El tema puntual que me decía Vanina, en relación a que no le qué sé yo, porque vende una casa. La realidad es que si hay un proceso de determinación de la capacidad jurídica en curso, sentencia, la disposición de bienes no la puede hacer deliberadamente ni un curador, ni la persona de apoyo, con sentencia y con algunas facultades. ¿Por qué? Porque las facultades de disposición, aún habiendo curador y persona de apoyo, están vedadas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo como curador o persona de apoyo manejar, no sé, el salario de la persona que asisto y entonces comprarle su vestimenta, ir al cine, no ahora en pandemia, y demás, que son facultades de disposición. Doy ejemplos burdos para que se entienda. Vender una casa es una facultad de disposición, yo tengo que pedirle autorización al juez para poder realizar, aún siendo representante legal, porque soy curador o persona de apoyo. Con lo cual, si alguien vende una casa, siendo curador o no, de una persona que tiene un proceso de determinación de capacidad jurídica, sí es una estafa y tendré que concurrir a la justicia penal para frenar ese acto o invalidarlo, ¿sí? No sé si responde a tu pregunta. Igual yo contesto un caso particular, ustedes me preguntan cuestiones particulares y yo respondo en base a lo que ustedes me dicen y con generalidades. Después si hay un caso muy concreto, porque si no es como que por ahí hay dos elementos que uno no contempla y entonces dice cualquier cosa. Tenemos que verlo en un asesoramiento individual, ¿sí? Sí, eso justamente es lo que les iba a proponer a todos, que si tienen consultas particulares las puedan hacer por la vía directa con ustedes. Como ya saben, piden un turno, solicitan un turno a Luciana y bueno, los derivamos y pueden hacer todas las consultas y evacuar todas las dudas que tengan en forma particular, como un poco también respetar un poco el horario que se les había dicho que era hasta las 18:30 y bueno, ya son casi -5. Así que yo creo que bueno, que ya ha sido bastante extenso, han respondido casi todo y bueno, invitarlos a que bueno, si tienen o quieren que desde la Federación hagamos algún otro taller más específico, que bueno, nos envíen por email las consultas o requerimientos para bueno, poder hacer otro taller, si quieren, de tutelaje o algún otro tema de interés que crean oportuno. Así que bueno, les agradezco a todos, muchísimas gracias Geraldine por todo y bueno, y a todos por participar. Interrumpo un minutito más, les robo a todos un minutito más. Si quedaron algunas preguntas sin contestar, las quieren mandar por mail, las puedo responder e incluso individualizar si va para asesoramiento o no, esto me ofrezco, no hay problema. El tema de tutelaje, que en realidad es determinación de la capacidad jurídica, es un tema súper importante, se puede llegar a, realmente es para capítulo aparte, para un webinar específico, si ustedes lo requieren, pero es un tema importante que no se puede como tratar o definir en una pregunta o en 2 palabras, porque tiene determinadas connotaciones, así que es interesante. Y también afecta mucho porque hasta nos puede frenar en trámites comunes, ¿no? Así que afecta mucho a los pacientes este tema. Mercedes, vos preguntaste si solo se asesora o se patrocina. Lo que hacen las chicas desde su consultoría es dar, digamos, toda la
las referencias, por ahí armar una carta documento, asesorarlos cuáles son los mejores procedimientos, pero cuando ya hay que llegar a lo judicial, como puede ser un amparo, ya ahí, bueno, no actúan, dependiendo, obviamente pueden hacerlo, dependiendo, bueno, que si la organización quiere afrontar los gastos, obviamente las chicas siempre tienen, digamos, un honorario profesional, digamos, acorde, y bueno, eso se tiene que discutir, dependiendo, digamos, el paciente también si tiene los medios para, así que bueno, eso ya es en forma particular con ellas, pero toda la parte de asesoramiento, eso es todo gratuito. Ese es el servicio que brindamos desde la Federación. No sé si te quedó claro, Mercedes, o querés preguntar algo más. Así ya damos cierre. Gracias, Mercedes. Bueno, muchísimas gracias por todo y bueno, gracias a todos por sumarse. No, gracias a ustedes. Que tengan buena semana. Igualmente. Chau. Adiós. Chau, chau. Gracias, Besos. Geraldine. Chao a todos.